Hola, ¿cómo están, amigos de la Luz de la Restauración? Estoy en un lugar y haciendo algo diferente, algo que nunca había hecho, y estoy bastante emocionado y contento de estar aquí, Ahorita te voy a mostrar, mira, ya estás viendo ahí la banderita ahí del lado izquierdo. Estoy en este bonito lugar, muy bonito lugar, mostrándote algo de lo mucho hermoso y bello que tenemos dentro de la iglesia, nuestros templos, ¿sí? Y esta es la parte exterior del templo de Houston, Texas. Podrás ver que empezar a reconocer un poquito, ¿no? La infraestructura muy propia de los templos, los tipos de estacionamiento, la distribución muy parecido en todos lados, ¿no? Y bueno, estoy en este hermoso templo ubicado en el sureste del estado de Texas, en los Estados Unidos, un estado que está ubicado al sur de los Estados Unidos. Este edificio se construyó con un diseño contemporáneo. Es un diseño pues bastante hermoso que se usa comúnmente para los templos de la Iglesia de Cristo de las últimas décadas. Es un templo bastante atractivo a la vista, muy bonito. Incluye contrafuertes en su fachada y crea una elaborada apariencia de castillo. Su interior está acabado con elegante granito gris, se llama Luna Pearl. Este edificio o este templo fue anunciado en agosto de 1997 por el presidente Gordon B. Hinckley. Sí, recordarás que en esta época él era quien presidía la iglesia. Era el templo de aquellos que más o menos tienen mi edad. Somos los que vimos o crecimos con el presidente Gordon B. Hinckley en nuestra juventud. Se vino el boom con él en 1998, el boom de los templos pequeños. Bueno, este templo entró antes. Es una estructura diferente a la de los templos pequeños. Este templo se anunció en 1997, lo cual significa, o eso me dice a mí, que estuvo planeado desde antes. Se anunció el 30 de septiembre de 1997. La palabra inicial se dio el 30 de junio de 1998 y fue dedicado el 26 de agosto del año 2000 por el presidente Gordon B. Hinckley. Este fue el segundo templo del estado de Texas. El primero fue en la ciudad de Dallas. Houston, Texas, es como la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Viven alrededor de 7 personas. Debe de estar brindando servicio a unas 22 estacas. De acuerdo con el sitio de la iglesia, cuenta con 2 salones de investidura, cuenta con el baptisterio, cuenta con, me parece que son 3 salas de sellado. Entonces es un templo pues mediano, no es de los templos grandes, tampoco es un templo pequeño. Ahorita el sol aquí está cayendo a plomo, a plomo. Ahorita de hecho se me calentó el celular y la cámara, ya no pude seguir grabando, ¿no? Tuve que parar un momento porque verdaderamente está a plomo el sol y tengo que estar grabando desde la sombra. Fue el segundo templo de Houston, Texas. El primero fue de Dallas. Se construyó en 1984, en la que ya los santos del área de Houston pudieron gozar de un templo en su ciudad sin tener que viajar. Viajaban en aquel tiempo alrededor de 5 horas en autobús. Recuerdo cuando teníamos que viajar a Dallas para poder ir a hacer ¿Bautismos? Bautismos por los muertos con la juventud. De jovencita ibas. De joven sí. iba. Y luego después, eventualmente, cuando dieron el anuncio, pues contentísimos, porque pues imagínate 4 horas y media, 5 horas a veces para poder llegar al templo era bien difícil. Sí. Y para la juventud, pues mucho más peor. Bueno, pero cuando eres chavo es como que vámonos de viaje a pasear, ¿no? Pues sí, pero a veces era un poco difícil porque tenías que dejar todo lo que tenías que hacer durante el fin de semana, el sábado, para poder ir a hacer lo del templo, porque era todo el día. Y esto es algo maravilloso, Carla, que está sucediendo hoy en día, donde los templos se están acercando a los santos en sus lugares de origen, ¿no? Construyendo templos cada vez más cerca de las personas. Más accesibles para todos. Y más con este boom, este segundo boom, diría yo. El otro boom fue con el presidente Hinckley, pero este mucho más grande con el presidente Nelson, donde ya lleva más de 100 templos anunciados. Cierto. De hecho, aquí en el área de Texas acaba de anunciar en el área de Dallas, en Fort Worth, es un templo que ya está ahorita en construcción, y en el templo de McAllen. Sí, que McAllen debe estar a unas 4 horas. 4 horas de acá. ¿La gente de McAllen venía hacia acá? Sí. Y ahí está Far, está McAllen, está Hidalgo, Texas. Entonces, yo entiendo que en esa área es una comunidad fuerte de santos de los últimos días, que va a dejar de venir hasta Houston. Para poder quedarse allá, a trabajar allá en la obra del Señor. Un aspecto adicional que te quiero platicar mientras estoy en uno de los costados del templo es la historia de este terreno de donde está ubicado el templo. Te he dicho que este templo es de alrededor de 5 hectáreas. Este templo está ubicado en lo que originalmente era un terreno mucho más grande, que era propiedad de una persona que se llamaba Don Han. Don Han proyectó esta tierra como tierras que habrían de prosperar en el futuro, y tuvo esa visión y le
dijo a su esposa que este lugar iba a cobrar una realeza magnífica. Este hombre pasó por problemas financieros en 1980 cuando hubo una gran recesión aquí en los Estados Unidos. Él acudió ante el Señor, un hombre, según podemos ver, era creyente. Entonces Don Hahn acude ante el Señor, ora y le suplica que le ayude, prometiendo, manteniendo su dinero o sus recursos, sus ingresos en esta gran recesión económica que hubo en los 80s en los Estados Unidos. Y bueno, pues resulta que el Señor le bendijo. Él no quedó en quiebra en esta recesión financiera, conservó estos terrenos y finalmente aquí es donde se construyó el templo. Ahora, este terreno o esta área originalmente estaba en venta para la época en la cual se anunció el templo. Antes de eso estaba en venta, pero después ya no lo estaban vendiendo. Finalmente, cuando están en búsqueda del terreno donde cual se iba a construir el templo aquí en la ciudad de Houston, ven este terreno, ven que es adecuado para la construcción del templo. Los administradores de la iglesia o los empleados de la iglesia insistieron en que les vendieran este terreno y bueno, finalmente lo hicieron y mira qué hermoso terreno, o sea, es un área boscosa. De hecho, Houston es una ciudad muy verde, muy bonita. Entonces insistieron en que les vendieran el templo y finalmente este hombre accedió y aparentemente ahí hubo una especie de acuerdo con la iglesia misma, porque este hombre, junto con los empleados de la iglesia, ayudaron a encontrar al arquitecto idóneo para llevar a cabo la construcción de este templo. Eso resulta realmente maravilloso. Y bueno, ya has visto. Muy bien, pues aquí seguimos en los alrededores del templo, encontrándonos con algunos de los santos, si quieren saludar. De los santos que vienen. Está, mira, la hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Verónica. Hermana Verónica, ¿de qué estaca vienen ustedes aquí en Houston? Estaca de East Houston. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en llegar aquí al área del templo? Aproximadamente 45 minutos. 45 minutos en su vehículo. Sí. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos, si no tienes vehículo propio, difícilmente te mueves, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué representa para usted el templo? El templo para mí representa el lugar más sagrado en donde puedo venir a encontrarme con mi Padre Celestial. ¿Tu nombre? Isabela. Isabela, ¿qué edad tienes, Isabela? Yo tengo 15 años. 15 años, Isabela. Isabela, para ti, a tus 15 años, tú dices, para mí el templo representa un lugar de paz y me hace sentir bien cada vez. Me encanta esto que acaba de decir, porque pues justamente eso, ¿no? De hecho, en la pasada conferencia general escuchamos al presidente Henry B. Eyring que justamente enseñaba de la forma en que nosotros podemos hallar paz siguiendo al Salvador. Justamente este lugar, este templo, como todos los templos que están alrededor del mundo, representan eso. Representan al Salvador, representan la forma en que nosotros podemos hallar paz a través de él. Y es poco más que hermoso, ¿no? O sea, seguimos viendo aquí los jardines, desde donde vienen de áreas de hasta 45 minutos, 50, 60, de 1 hora 15, 1 hora 20 para llegar al templo. Estamos hablando, este templo está ubicado hacia el norte este de Houston, y esto significa que las personas que vienen, por ejemplo, desde el área de Galveston, deben de viajar alrededor de 1 hora 15, 1 hora 30 minutos. Esta es mi opinión personal y no con esto estoy tratando de influir en el departamento de templos. Ni siquiera me van a escuchar. Yo no dudo que dentro de poco se anuncie un nuevo templo acá en Houston. ¿Qué digo esto? Primero, por la cantidad de habitantes, 7 millones de personas. Cantidad de estacas. Estamos hablando de casi 30 estacas que le da servicio a este templo. Tercero es el tiempo de distancia, el recorrido. Los que vienen desde Galveston o de otras zonas que tienen que viajar hasta 1 hora y media para llegar acá, en un área metropolitana. El presidente Russell M. Nelson ha dicho: no perdamos nunca de vista lo que el Señor está haciendo por nosotros. Está propiciando que sus templos estén más al alcance de todos. Está acelerando el ritmo al que construimos templos. También planeamos construir varios templos en grandes áreas metropolitanas seleccionadas, donde el tiempo que toma viajar a un templo supone un desafío enorme. Que se iban a empezar a anunciar templos en áreas metropolitanas en donde fuera necesario construir un templo. Ya vimos en Lima, Perú, en Sao Paulo, ya lo vemos también ahora en la Ciudad de México con el templo de Benemérito y el templo de la Ciudad de México. Yo no dudo ni tantito que vaya a construir un templo aquí en el área de Houston. Entonces, este templo, aunque se dedicó finalmente en el año 2000, funcionó ordinariamente hasta el año 2018. Resulta que cayó una gran tormenta en el año 2017 aquí, que fue el huracán Harvey, un huracán que devastó con sus lluvias esta área. De hecho, a la ciudad de Houston se le conoce como la ciudad del pantano, precisamente porque tiene muchas vías fluviales. Estas vías fluviales pues están dirigidas al mar que está aquí al sur de la ciudad, a 1 hora 15, 1 hora 30 de camino.
Entonces, bueno, cuando entra el huracán Harvey por el sur del estado a 210 kilómetros, es decir, con vientos de 210 kilómetros por hora, se estaciona en esta área, llueven alrededor de 132 centímetros de agua. Esto ocasionó que el agua se estacionara aquí. De hecho, esta área del templo nunca se había inundado. Y de tal manera que tuvo que ser rededicado. Resulta que aquí a un lado, hacia este punto, cruza ahí donde se ve ese edificio, a un ladito hacia acá, entre el terreno del templo y ese edificio, cruza un arroyo, ni siquiera es un río, que se llama Cypress Creek. Ese arroyo, con la cantidad de lluvias que hubo, se desbordó. Entonces, las aguas del arroyo, las aguas que están escurriendo desde distintos puntos, finalmente se dirigieron hacia esta zona, y de tal manera que, por ejemplo, esta fuentecita, yo me acuerdo haber visto fotos, el agua estaba hasta arriba, ¿no? O sea, te llegaba a la cintura, el baptisterio se inundó, la alfombra, entró el agua hasta el templo, se echó a perder, los muebles se echaron a perder, se mojaron, de tal manera que fue necesario cerrar este templo. Finalmente, este templo tuvo que ser rededicado. En esta ocasión vino el elder M. Russell Ballard, quien era o es el presidente en funciones del quórum de los 12, y fue rededicado en abril de 2018. Cuando vino el elder Ballard, fue un tributo, dice el elder Ballard, a la gente de Houston. La iglesia y otras iglesias se ofrecieron gran parte de su tiempo para poder ayudar a limpiar este desastre. En 7 meses, imagínense esto, se inunda este lugar, echa a perder las alfombras del templo, el baptisterio, los muebles. En 7 meses pudieron renovar este lugar, y dice el obispo Christopher Goodell, nada menos que un milagro. Se hizo en casi la mitad del tiempo y por debajo del presupuesto que originalmente se tenía contemplado. Ya tenemos estos dos aspectos. Este templo fue dedicado en el año 2000. En el 2017, dice Harvey, ahí les voy. 2018 fue rededicado. Así que tenemos las dos dedicaciones de este templo, la dedicación y la rededicación. Y si tú quieres saber en cuanto al contenido de las oraciones dedicatorias, este es un aspecto importante. Todos los templos, todas las oraciones de todas las dedicaciones de todos los templos están en el sitio oficial de la iglesia. Tú quieres ver la oración dedicatoria del templo de tu ciudad, puedes entrar y ver y consultarla y ver su contenido y leerla, ¿no? Por razones de la naturaleza sagrada misma de la oración, no doy cuenta en este video, pero es algo que tú puedes hacer en casa. De hecho, si tú vas a la sección de Doctrina y Convenios, la sección 109 que contiene la oración dedicatoria del templo de Kirtland, todas las oraciones bajo ese modelo han sido diseñadas, se escriben previamente las dedicaciones de los templos de tal manera el día de dedicación tan solamente se leen como parte de esta práctica sagrada, este rito sagrado que tenemos dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mientras te muestro la parte frontal del templo de Houston con este campanario en la parte alta, el ángel morón, el de Christofferson, preguntas reflexivas que me llamaron poderosamente la atención y que están ahí en el sitio oficial de la iglesia. Por ejemplo, comenzara a construirse, entonces el elder Christofferson, preparando a los santos de este lugar, pues justamente menciona esto: ¿a qué debo renunciar? Otra pregunta que formuló es: ¿a qué debo ceder? ¿Es mi naturaleza una de corazón sinceramente quebrantado y un espíritu contrito? A lo mejor en tu ciudad ya hay un templo, a lo mejor no hay uno en construcción, o a lo mejor tienes que viajar. En cualquier caso, son preguntas que vale la pena reflexionar. Estoy ahora con mi prima Carla Dávila. Tú llegaste al área de Houston como inmigrante, sí, viniendo de México. ¿En qué año? En el 91, 92. Al 97 que se anunció el templo, habían pasado 5 años. Me dijiste que tú te sellaste en el templo de Dallas. De Dallas. ¿En qué año? En el 96, diciembre del 96. Entonces tú eres la única de tu familia, tus hermanos, de los 8, que tuvo que ir a un templo fuera de aquí de Houston a 4 horas y media para poder sellarnos. Para poder sellarse. A ver, ¿cuántos años tenías, Carla? Yo tenía iba a cumplir 19 años. 19, eres una chiquilla. Ya. Alguien de 19 años, ¿qué tipo de madurez puede alcanzar para efecto de poder reconocer la naturaleza de la ordenanza sagrada que está haciendo? ¿Es fácil? No, yo creo que con los años es cuando uno va agarrando esas fuerzas, ese conocimiento de poco a poquito, es mediante ir constantemente al templo y recordar los convenios que uno hace. Pero es difícil porque, pues, al principio lo hace uno por obediencia solamente, pero eventualmente uno ya sabe por qué. Ya lo vas entendiendo. Lo vas entendiendo poco a poco. Uh-huh. Y esto es lo maravilloso de los convenios que hacemos en la iglesia. Justamente eso, ¿no? Es difícil poder reconocer así de primera mano todo lo que estamos haciendo. En cualquier convenio, desde el bautismal hasta la investidura, o hasta el sellamiento, o incluso el sellamiento, pero con el tiempo el Señor no... ¡Qué misericordia del Señor!, ¿no? Sí. Paciencia. Paciencia de Él con nosotros. ¿Para ti qué representa? Yo creo que durante el crecimiento de nuestra vida, para mí personalmente,
el templo ha sido uno de los lugares donde me puedo sentir segura y donde dejo de pensar en muchas cosas que están pasando en la vida. Eventualmente, como te digo, tiene que ser poco a poquito y constantemente para poder aprender cada vez más y poder acercarte más al Señor y poder seguir fortaleciendo el testimonio, porque es difícil. Sí. Es difícil cuando vives a veces una vida muy rápida. Trabajo, escuela, los hijos, deportes, todo eso hace que a veces uno empieza como a desviarse un poco, pero hey, tenemos que hacer una recapacitación y decir, ok, ¿qué es lo que queremos? Yeah. ¿Lo queremos temporal o lo queremos eterno? ¿Y los santos aquí en Houston, Carla, desean venir al templo? Yo siento que sí, porque cada vez que vengo siempre está lleno, siempre. Sí. 3 semanas vinimos con los jóvenes y salen los muchachos muy edificados, como con pilas para poder volver a seguir luchando en este mundo, donde hay muchas tentaciones para ellos y para todos, ¿no? Sí, y bueno, el templo es esa fortaleza, ¿no? Sí, así lo es. Sí, pues Carla, muchas gracias. Seguimos aquí en el templo de Houston. Queridos amigos de la Luz de la Restauración, para mí ha sido un gusto estar aquí en esto, lo he disfrutado muchísimo, platicarte, hablar sobre este lugar es hermoso, ¿no? Cuando uno ve estos lugares y se da cuenta de la historia que hay detrás, uno aprende a apreciarlos más. Te platiqué un poquito sobre cómo se construyó este templo, cómo se construyó, cómo se consiguió el terreno, y verdaderamente yo he escuchado historias similares en cuanto a cómo se consiguen los terrenos de los templos. Este es un hermoso lugar y me parece que el Señor lo ha preservado con su mano para que aquí se construyera un templo. Puedo sentirlo, puedo sentir la magnificencia del lugar, puedo sentir la santidad del lugar. Yo te invito a que hagas esto, investiga la historicidad del templo más cercano a ti y trata de investigar cómo es que se consiguieron. Mucha de esta información la vas a encontrar en los sitios oficiales de la iglesia y espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dímelo, déjamelo en los comentarios y dime, hermano Salvador, no nos gustó lo que hizo, ya no vuelvo a hacer eso. Si les gustó, igualmente pónmelo ahí en los comentarios, dame un like, regálame un like y déjame en los comentarios qué experimentaste el día de hoy, qué sentiste y dime si te gustaría ver más este tipo de contenidos aquí en la Luz de la Restauración. Ya no se alcanza muy bien a ver ahí por el sol mismo. Este es el templo de Houston. Aquí nos estamos viendo, Luz de la Restauración.